Hola, hola, amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa química explosiva que nos regalaron en Erkenci, esa serie que nos robó el corazón a todos? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un poco más sobre su relación detrás de las cámaras, enfocándonos en un rumor que ha estado circulando por mucho tiempo, que le ofreció Can Yaman a Demet Özdemir. Prepárense para una montaña rusa de especulaciones, análisis y un poquito de mi propia opinión. Porque, seamos honestos, todos tenemos una opinión sobre esta pareja. Y antes de que nos perdamos en los laberintos de la farándula turca, les recuerdo que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus series y celebridades favoritas. Vamos a darle like a este vídeo si están listos para el chisme. Ahora sí, hablemos de la bomba turca. El rumor, la leyenda, el mito. ¿Qué le ofreció Can Yaman a Demet Özdemir? A lo largo de los años han circulado muchísimas versiones. Algunas bastante inocentes, otras, bueno, digamos que dignas de una telenovela. Para entender mejor esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, específicamente a la época dorada de Erkenci. Recuerden que Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, dos personajes que irradiaban amor, pasión y una conexión innegable. La serie fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y por supuesto, ese éxito inevitablemente generó una enorme atención mediática sobre sus protagonistas. La prensa, los fans, todos estaban obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. La química en pantalla era tan palpable que era difícil creer que no hubiera nada entre ellos fuera del set. Y aquí es donde empiezan los rumores. Uno de los rumores más fuertes, y quizás el que dio origen a toda esta historia de que le ofreció Can Yaman a Demet Özdemir, es que Can, enamorado hasta las cejas de Demet, le habría propuesto matrimonio durante el rodaje de la serie. Sí, matrimonio. Imaginen la escena, un atardecer romántico en alguna locación paradisíaca de Turquía, Can arrodillándose con un anillo brillante y Demet, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo, bueno, eso es lo que no sabemos con certeza. Esta versión, aunque muy romántica, nunca fue confirmada por ninguno de los dos. De hecho, ambos siempre se mostraron muy herméticos con respecto a su vida personal, alimentando aún más las especulaciones. ¿Pero por qué este rumor cobró tanta fuerza? Principalmente por la intensidad de la relación que se veía en pantalla. La gente realmente creía en su amor. Además, algunas fuentes cercanas a la producción filtraron información que sugería que había algo más que amistad entre ellos. Se hablaba de cenas a la luz de las velas, de escapadas secretas, de miradas cómplices que no pasaban desapercibidas para el equipo de producción. Incluso se rumoreaba que Can, conocido por su galantería y su encanto, había dedicado canciones de amor a Demet durante las pausas del rodaje. Pero esperen, porque la cosa no termina ahí. Otro rumor que circuló con fuerza, y que también entra dentro de la categoría de que le ofreció Can Yaman a Demet Özdemir, es que Can le habría ofrecido a Demet una sociedad comercial. Al parecer Can, que es un hombre de negocios astuto, habría visto el potencial de explotar la imagen de la pareja y habría propuesto crear una marca juntos, ya sea de ropa, perfumes o incluso una productora audiovisual. Se decía que Can tenía una visión muy clara de cómo capitalizar su popularidad y que veía a Demet como la socia perfecta para llevar a cabo sus ambiciosos planes. Esta versión, aunque menos romántica que la propuesta de matrimonio, tenía un atractivo pragmático que resonaba con muchos observadores. Esta versión tiene más sentido considerando la personalidad emprendedora de Can. Sin embargo, tampoco fue confirmada por ninguno de los dos. Algunos argumentan que Demet, siendo una actriz con una carrera en ascenso, prefirió mantener su independencia y no atarse a un proyecto empresarial con Can, por miedo a que eso pudiera afectar su imagen o limitar sus oportunidades. Demet, conocida por su profesionalismo y su enfoque en su carrera, podría haber sentido que una sociedad comercial con Can la encasillaría y la limitaría en su capacidad de explorar diferentes roles y proyectos. Además, la idea de mezclar el trabajo con una relación personal, por muy fuerte que fuera, siempre conlleva riesgos inherentes. Y luego tenemos los rumores más, digamos, mundanos. Que Can le ofreció a Demet un viaje romántico a Italia, su país de origen. Que le regaló joyas costosas. Que le escribió canciones de amor.
En fin, una serie de pequeños gestos que, aunque no son tan impactantes como una propuesta de matrimonio o una sociedad comercial, sí alimentan la idea de que Khan estaba profundamente enamorado de Demet. Se decía que Khan se desvivía por complacer a Demet, que la llenaba de detalles y que hacía todo lo posible por hacerla sentir especial. Estos pequeños gestos, aunque no confirmados, eran consistentes con la imagen de Khan como un hombre romántico y apasionado. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Lamentablemente no lo sabemos con certeza. Como les dije, Khan y Demet siempre fueron muy discretos con respecto a su relación. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Esta actitud ambigua, aunque frustrante para los fans, les permitió mantener el control sobre su narrativa y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos deducir. En primer lugar, es evidente que Khan y Demet tenían una química especial. Ya sea amor, amistad o simplemente una gran conexión profesional, algo existía entre ellos que trascendía la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había una conexión profunda entre ellos. Incluso aquellos que no creían en el romance reconocían que había algo especial entre Khan y Demet. En segundo lugar, es probable que Khan sintiera algo más que amistad por Demet. Sus gestos, sus miradas, su comportamiento en algunas entrevistas, todo apuntaba a que estaba enamorado. Khan, conocido por su sinceridad y su pasión, no parecía ser el tipo de persona que oculta sus sentimientos. Su admiración y su afecto por Demet eran evidentes, incluso para aquellos que no eran fans de la serie. Y en tercer lugar, es posible que Khan le haya ofrecido algo a Demet, ya sea una propuesta de matrimonio, una sociedad comercial o simplemente un gesto romántico. Pero por las razones que sean, Demet decidió rechazarlo. Quizás no sentía lo mismo, quizás no era el momento adecuado, quizás tenía otros planes para su vida. Demet, conocida por su independencia y su ambición, podría haber tenido sus propias razones para no involucrarse en una relación seria con Khan. Tal vez sentía que era demasiado pronto en su carrera, o tal vez simplemente no veía un futuro a largo plazo con él. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Khan y Demet, después de Erkencikus, se enfrió considerablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les volvió a ver juntos en público, y evitaron hablar el uno del otro en entrevistas. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. La falta de comunicación y la distancia entre ellos eran innegables. Era como si hubieran decidido borrar cualquier rastro de su relación, como si quisieran dejar atrás un capítulo que no había terminado como esperaban. Algunos dicen que la ruptura fue amistosa, que simplemente siguieron caminos diferentes. Otros, en cambio, aseguran que hubo una fuerte pelea, que terminaron muy mal y que no quieren ni verse en pintura. La verdad, como siempre, probablemente esté en algún punto intermedio. Es probable que haya habido una combinación de factores que contribuyeron a su distanciamiento, incluyendo diferencias personales, presiones profesionales y la intensidad de la atención mediática. Lo importante es recordar que ambos son profesionales talentosos y que han seguido adelante con sus carreras. Khan ha triunfado en Italia, donde se ha convertido en un ídolo. Demet ha protagonizado exitosas series y películas en Turquía y se ha consolidado como una de las actrices más queridas del país. Ambos han demostrado que pueden superar los desafíos y que están decididos a alcanzar sus metas, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Así que, volviendo a la pregunta original, ¿qué le ofreció Khan Yaman a Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, ya sea amorosa, amistosa o simplemente profesional, dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos siguen siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento otomano. Su legado como Khan y Sanem seguirá vivo en la memoria de los fans, y su talento individual seguirá brillando en sus respectivos proyectos. Para añadir más leña al fuego, algunos medios de comunicación turcos especularon sobre la posible influencia de las familias de Khan y Demet en su relación. Se decía que la familia de Khan, de origen italiano y con fuertes lazos con la tradición, no veía con buenos ojos la relación con Demet, una mujer moderna e independiente con una carrera en ascenso. Por otro lado, se rumoreaba que la familia de Demet, más centrada en su carrera, la instaba a priorizar sus proyectos profesionales sobre cualquier relación sentimental.
Estas especulaciones, aunque sin fundamento confirmado, añaden una capa más de complejidad a la historia de Khan y Demet. Incluso algunos fans más apasionados llegaron a analizar el lenguaje corporal de Khan y Demet en entrevistas y eventos públicos, buscando pistas sobre su verdadera relación. Cada mirada, cada gesto, cada palabra era analizada minuciosamente en busca de una confirmación o negación de los rumores. Estas teorías, aunque a menudo exageradas, demuestran el nivel de obsesión que generó la relación de Khan y Demet. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el impacto que Khan y Demet tuvieron en la televisión turca y en los corazones de sus fans. Erkenci fue un fenómeno global que trascendió fronteras y culturas, llevando el drama turco a un público más amplio. Khan y Demet se convirtieron en iconos de la cultura pop, inspirando a millones de personas con su talento y su carisma. Su historia, real o ficticia, seguirá siendo recordada como una de las más apasionantes de la televisión turca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo rumores y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan le propuso matrimonio a Demet? ¿O que le ofreció una sociedad comercial? ¿O simplemente le regaló flores y chocolates? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus teorías. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, la farándula turca siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Hasta la próxima.